Progress. Entonces, ¿eso qué significa? Que definitivamente este fenoterol tiene que convertirse en gas. Y la única forma que ese líquido se convierta en gas, ¿cómo es? Cuando entra en contacto con el oxígeno, ¿verdad? Exactamente lo mismo ocurre con los líquidos volátiles. Y aquí encontramos a dos familias, ¿ok? La familia del alotano, que es un solo fármaco, y de los fluoranos o fluranos. Y aquí encontramos a estos fármacos, al isoflurano, al sevoflurano, al enflurano, al desflurano, etc. ¿Qué, profesor? O sea, ¿estos fármacos se van a usar en anestesiología? Sí. Uno, por supuesto. Ah, ya. Entonces, ellos sí o sí tienen que pasar por el proceso de vaporización, por supuesto. ¿Listo? Ahora vamos a ver su farmacocinética. Pregunta, estos fármacos, ya sea, estamos en los inhalatorios, perdón, deben de tener una alta biodisponibilidad o una baja biodisponibilidad. Alta. Alta. Imagínate que tengo una biodisponibilidad pequeña como el salbutamol inhalador. ¿Tú crees que el paciente va a estar bajo los efectos del anestésico? No, va a estar de repente con sueño, pero va a estar mirándolo. ¿Por qué? Porque si es como el salbutamol, va a llegar poca cantidad a la sangre y más llegará. ¿A dónde? Obviamente al pulmón y ahí se queda el salbutamol, ¿verdad? ¿Y podrá ser sometido a la cirugía? No, pues. No. Entonces, ¿eso qué significa? Que los fármacos son de acción sistémicas, el cual garantiza una excelente absorción y es muy alta. Claro que sí. Garantizando, por lo tanto, una buena biodisponibilidad. Inmediatamente llega al torrente sanguíneo y será distribuido hacia el sistema nervioso central. Luego de actuar y generar su acción, se va a tener que metabolizar gracias al citocromo P450 para posteriormente excretarse. Yo te lo dije. ¿Por qué vías principalmente se excretan estos medicamentos que han ingresado por vía inhalatoria? El pulmón. Por vía pulmonar. Muy bien, Brigitte. Un alto porcentaje. Y otro porcentaje mínimo. ¿Por dónde? Por la orina. Pero ¿cómo cambia? Si le aplican a la vena o por vía oral, ¿por dónde se eliminará más? Renal, pues. Biliar. ¿Y se va a eliminar por vía inhalatoria, o sea, respiratoria? No. Eso también ya lo sabemos. Hace tiempo se te explicó. Pero gráficamente observen aquí. Viene el fármaco por acá. Ahí está la mascarilla. Y este paciente empieza a respirar. ¿A dónde se va el fármaco por primera vez? Obvio, a las células bronquiales. Pulmón. Ahí está. Ahí están las partículas. Miren las partículas amarillitas. A través de la inspiración, rápidamente llega a la zona alveolar. O sea, el pulmón. El pulmón tiene bronquios, los bronquios tienen bronquiolos y los bronquiolos tienen alveolos. ¿Sí o no? Inmediatamente de la zona alveolar, ¿a dónde se pasa? Al torrente sanguíneo. Ahí está el vaso. Ahí está el vaso. ¿Y de ahí a dónde se va? Obvio, pues, profesor, está clarísimo. Al sistema nervioso central. ¿Y qué va a producir ahí? Su acción farmacológica. Ya está. Veamos aquí. Aquí está el alotano, miren, es un frasco. ¿Y tú crees que acá hay gas? Profesor, no, pues no se pase. ¿Cómo va a haber gas ahí? Ya usted nos ha explicado claramente. Balones solamente tienen gas. El balón de oxígeno que usamos para el caso de COVID, cuando era una situación crítica. ¿Sí o no? Para la nebulización, balón de oxígeno. En casa, balón de gas propano.
que usamos para cocinar. Vamos a llenar de combustible a nuestro carro y no usa ya gasolina, sino GNV, gas. ¿Sí o no? Ah, ya. Perfecto. Pero ¿qué apreciamos? Miren el alotano. El alotano es un compuesto químico orgánico que se caracteriza porque es halogenado. ¿Tú me entiendes? Pues, lógico. Halogenado. ¿Me estás entendiendo, verdad? Por supuesto, profesor, está hablando de la tabla periódica. ¿Sí o no? ¿Y eso qué significa? Oye, tiene átomos de flúor, tiene átomos de cloro y tiene átomos de bromo. Pero seguramente se está preguntando alguien, ¿cómo va a ser un compuesto orgánico? Si en química nos han dicho que los compuestos orgánicos siempre tienen átomos de carbono y, por supuesto, hidrógeno. Pero eso significa que debe de cumplir, ¿recuerda? La tetravalencia. ¿Y dónde está el carbono acá? ¿Ustedes lo ven o no, chicos? Sí, profesor. Sí, está muy bien, excelente. Tania lo ve. ¿El resto ve al carbono o no? Sí. Sí, ¿no? Pero profesor, el carbono yo sé que es la letra C. Acá está. No, 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 esto es cloro. Pero qué suerte. Todos hemos aprobado química, ¿sí o no? ¿Y dónde está el carbono? ¿Está oculto o no? Sí, en las rayas. Ah, en las rayas acá. No, La está unión. en A los la puntos. unión. Enlace que tiene la Enlace, llama. eso. Y cada rayita, ¿qué cosa es? Un enlace, ¿no? Carbón. Por ejemplo, muy bien. Este carbono se une 1, 2, 3, 4 veces. Está cumpliendo el cuarteto. Este carbono, ¿cuántas veces se une, chicos y chicas? 1, 2, 3. Falta uno. Ahí está oculto indirectamente. ¿Quién? El hidrógeno. El hidrógeno. Ay, oye, necesito estudiar de nuevo mi cuaderno de química. No, eso está acá. Uno estudia para siempre, no solo para dar buenos exámenes. ¿Sí o no? Claro. Profesor, excelente, nos hace recordar química. Se está cumpliendo lo que alguna vez nos dijo. Para entender farmacología, debo de tener lo básico y elemental de muchos cursos. Y acá, la química. ¿Qué aprecias acá? ¿Otro compuesto orgánico? No. Lógico, profesor. ¿Otro compuesto orgánico? Por supuesto. ¿Y qué notas? Oye, nuevamente aparece flúor. Flúor. Profesor, acá hay 3 flúor. Más este enlace 4. Excelente. El oxígeno, profesor, yo me acuerdo que es divalente. Di, 2 veces. 1, 2. Excelente. Ah, aquí. Hay un flúor. Hay 2 hidrógenos, sería 3 enlaces. Falta uno. No, acá está el cuarto. Aquí está el cuarto. Oye, entonces, conclusión. El alotano y la familia de los isofluranos o sevofluranos o enfluranos o defluranos, en todo caso, fluranos, ¿sí? Se caracterizan porque contienen, obviamente, halógenos. ¿Listo? Profesor, ya me di cuenta, el isoflurano tiene cloro, tiene flúor. En cambio, el sevoflurano tiene solo flúor. El desflurano tiene flúor. Y los 3 tienen flúor. Ahora ya sé por qué se llama fluranos, por el flúor. Pero en cambio el alotano, además de flúor, tiene cloro, tiene bromo. Oye, desde el punto de vista químico. Aquí les presento a esta maquinita que con frecuencia es utilizado en el área de anestesiología. ¿Esto qué cosa hace? Transforma el líquido en gas. ¿Listo? Claro, en el caso nuestro, como químicos farmacéuticos, bien difícil participar en una intervención quirúrgica, ¿no? Salvo que estemos haciendo, no sé, pues nuestras prácticas preprofesionales o nuestro internado y tenemos mucha confianza con el cirujano, con el anestesiólogo y podemos participar, pero como observadores nada más, ¿no? Ah, ojalá. Ya. Sí,
anestésico es necesario conocer en presencia. Pero gas, si es gas directamente, profesor, si es gas no necesita transformación, lógico. Y nuevamente, ingresa por vía respiratoria, llega a los pulmones, se va a los alvéolos, ¿sí? Y de los alvéolos pasa al torrente sanguíneo, inmediatamente al corazón, y el corazón pueda atravesar la barrera hematoencefálica, dicho anestésico general. Es necesario que el paciente tenga una concentración que obligatoriamente ya está en la forma de gas. Si es líquido, tiene que transformarse. Y si es gas, bueno, ya está listo y preparado. ¿Eso qué significa? Que a través de la respiración o ventilación pulmonar, luego por difusión pasiva, pasa a la zona alveolar y de ahí inmediatamente al torrente sanguíneo. Y una vez en el torrente sanguíneo, se dirige a los tejidos. Pero en este caso particular, al sistema nervioso central, en un alto porcentaje. Se produce la depresión. El paciente ya está bien dormido. ¿Se quedará eternamente el fármaco en el sistema nervioso central del paciente? No, pues todo lo que entra sale. Ya cumplió su función, regresa a la sangre. Pero otra parte de la sangre va al cerebro, ¿sí o no? Porque va dando vuelta pues la sangre. Y ese fármaco que ya sale de la sangre, un porcentaje se va a metabolizar, otro porcentaje se va a excretar. Pero como es un gas, ¿qué hace? Hace lo contrario. Ahora, del cerebro va a la sangre y de la sangre a los pulmones y de los pulmones a través de la respiración será excretado. Oye, profesor, se está cumpliendo entonces. Todos los medicamentos que se aplican por vía inhalatoria, y en este caso particular, los anestésicos, ingresan por vía respiratoria y por esa misma vía se van a excretar. Por lo tanto, solamente hay efecto cuando el paciente está en contacto con él. Prueba de ello en la práctica. Ustedes han visto el tiempo de recuperación del animalito que recibe éter etílico por vía inhalatoria. ¿Sí o no? ¿Es grande o es rápida? Rápida. Rápida. Eso te he preguntado el día de hoy, ¿no? Indirectamente. Es que es simple, el examen simple, lógico. Ahora, conozcamos un poco más la clasificación de los anestésicos que pueden ser aplicados por vía inhalatoria. Aquí está una clasificación, ¿ya? Por ejemplo, estructuralmente, químicamente hablando, son éteres. Oye, profesor, disculpe, esto es química ya. Claro, hemos estudiado alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí o no? Orgánicos, por supuesto. Alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas. Todo eso ustedes han estudiado. Yo también, por supuesto, hace un buen tiempo atrás, ¿no? En cambio, ustedes hace poquito. ¿Sí o no? Alcano. ¿Ya alguien se acuerda qué característica tienen los alcanos? Carbono y carbono. ¿Y qué tipo de enlace es? Enlace simple. Simple, muy bien. Alquenos. Enlace doble. Doble, qué fácil. Alquinos. Triple. Triple. Ya está. Ya está. Y si en la estructura química tiene OH, ¿qué compuesto orgánico es? Alcohol. ¿Sabes? No te digo, sabes. Si tiene COOH, Ácido. Carboxílico. excelente, colegas. Muy bien. Excelente. Si tiene CO nada más, CO, y a la izquierda y a la derecha están los carbonos, CO, cetonas. Una acetona.
Ah, ya. Y ahora te pregunto, y si dice aquí éteres, ¿qué tiene? Tiene oxígeno, profesor. Oxígeno, muy bien. Y hay éteres simples, hay éteres fluorados. Ya más o menos los fluorados, ya me está diciendo que en su estructura química tiene flúor. Dentro de los simples, aquí está, el éter etílico, el óxido de etilo, que actualmente no se usa en el ser humano. Pero ya te explicamos que el éter etílico se puede usar para ensayos experimentales en animalitos. Y resulta que en una de las prácticas se usa. ¿Sí o no? Ah. ¿Cuál es la particularidad? Que el éter es líquido. El éter etílico es líquido. El óxido de etilo es líquido. Ah, si son líquidos, son volátiles. Sin embargo, tenemos los fluorados, y ahí está el isofluorano, el sevofluorano, el desfluorano, el enfluorano, inclusive el metoxifluorano. Pero el metoxifluorano ya no se usa porque es muy tóxico. Veamos la otra clasificación. Son hidrocarburos. ¿Y qué significa hidrocarburo, profesor? Eso también nos han enseñado. Así yo me acuerdo que mi profesor me enseñó. Acuérdate de eso. Hidro, ahí lo separa, hidro, y te quedas con el hidrógeno. Y carburos, empieza con la letra C. ¿Qué significa? Que en su estructura química obligatoriamente, ¿qué cosa está presente? ¿Qué elementos químicos o átomos? Carbono y hidrógeno. Hidrógeno y carbono. Miren, hasta ahorita cómo me acuerdo de mi profesor, que en paz descanse. ¿Necesito sacar mi cuaderno de química de hace más de 20 años atrás? No, acá quedó. Yo aprendí para siempre. Eso es lo que queremos. Ah, ya. Qué interesante. Pero halogenado, dice, o sea, hay carbono e hidrógeno, ¿sí? Que son los dos más importantes, claro que sí. Pero además me dice que hay halógeno. Y dentro de los halógenos, ¿quiénes se encuentran? El yodo, el bromo, el cloro, el flúor, etc. ¿Sí o no? Lógico, pues chicos, lógico. ¿Y qué nos dice acá? Hay simples, y ahí está, el cloroformo, el cloruro de etilo y el tricloroetileno. Y estoy seguro que el cloroformo lo han usado alguna vez en una práctica de química, por supuesto. Claro, claro que sí. ¿Y tú no has percibido que cuando lo abres hay un olor fuerte? Y no es necesario que tú estés en la mesa donde han abierto el cloroformo. Desde el fondo se percibe, ¿sí o no? Y la pregunta Hasta es... los ojos, profesor. Exacto, es irritante, justo iba a decir eso. Es una sustancia irritante. Huele terrible, ahí dice Tania, huele feo, dice. ¿Sí o no? Es extremadamente tóxico. ¿Sí? Ay, ya. ¿Y por qué percibe desde allá hasta acá? ¿Por qué? Porque es fácilmente Es volátil. volátil. Se evapora. Excelente. Pero el cloroformo no se usa, al igual que el éter. No, no, no. Cabe mencionar que el éter como tal, en spray, sí se usa en el deporte. ¿Han visto o no? ¿Han visto, por ejemplo, en el En fútbol? el desgarro, en el Ah, dolor. pero ojo, es para neutralizar el dolor. No es un analgésico, sino actúa como anestésico local. ¿Sí lo han visto? Están ahí, se puede de repente jugando la selección y de repente lo patean un jugador y se revuelca. Y parece fuerte en la televisión el golpe, ¿no? Oye, uno diría, Dios santo, ya no se levanta ya, ¿verdad? Y de pronto entra el doctor Chapatín, ¿sí o no? Ahí está, el doctor Chapatín, y saca, ¿qué cosa? Un spray. Y ahí se ve en la televisión, salen micropartículas semejantes al gas. Le aplica en esa zona y como por arte de magia continúa jugando el futbolista. ¿Qué pasó? Se ha anulado el dolor y no es analgésico. Sino en este caso, actúa como anestésico local. ¿Y por qué no general, profesor? Porque el paciente no está inconsciente, pues. La anestesia general genera inconsciencia. Ah, qué interesante. El cloroformo también se puede utilizar con fines experimentales. Se puede usar cloroformo en nuestros animalitos, sí, pero jamás para inyectar, ¿ah? Es líquido, ¿ah? No se inyecta. Lo matamos al animalito. Sino, así como vimos en la práctica de anestésicos,
se agarra la torunda de algodón, se le echa cloroformo, se coloca dentro del recipiente donde se encuentra el animalito y empieza a respirar los vapores de este cloroformo. Y sin ir muy lejos, habrán visto en las noticias, o en todo caso en algunas películas, cuando quieren robar una casa. En Uber, nomás, Cuando profesor, en Uber. Oye, ¿qué hemos visto? Oye, por ahí hemos escuchado, ¿no? Uy, siento un aroma, un olor. Y, es un spray, ¿no? Claro, en este caso el chofer se está protegiendo bien. O peor aún en las películas, ¿no? Antiguas sobre todo. Agarran un trapo y se la colocan al dueño de la casa en la cara, así. Le tapan todo. ¿Y qué pasa? Se desploma. Ah, qué interesante. Profesor, Sí, dígame. Lo escucho. Dígame, Galaxy a ver, J4 ahora Core. sí. Yo ¿Cuál le es su apellido, mencionaba lo de señorita? Uber. Yo Su le apellido, mencionaba lo señorita. de Ochoa. Ochoa. Coloque su apellido, ya. por favor. Perdón, Porque profesor, sale... lo que pasa es que sí, estoy en la calle y no me di cuenta, no lo he renombrado, disculpe. Okay, Le dígame. mencionaba lo de Uber porque se han dado casos, incluso se le hace por la noticia, que habían aparecido varias clientes, digámoslo, ¿no? Que habían sido dopadas. No se sabía cómo, pero se presumía, por lo que estamos tocando ahorita, que había sido con spray de cloroformo. Simplemente las dopaban y aparecían violadas en algunos casos, pues, ¿no? En los otros más comunes robadas. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno toma taxi ahora, ¿no? En la actualidad. Miren qué interesante una sustancia que puede ser tóxica. La sobredosis puede ser muy peligrosa. ¿Listo? Pero en esta ocasión, como estamos hablando en la anestesiología, no se usa como tal en las personas. Y los fluorados, ojo, tenemos aquí al halotano fundamentalmente. Oye, qué interesante. Entonces, acabamos de ver una clasificación desde el punto de vista químico. Hablemos del halotano. Resulta que el halotano es considerado como un anestésico potente, es un hidrocarburo, ¿verdad? Que sí, halogenado, volátil. Pero aquí viene el detalle, tiene una analgesia débil. ¿Qué significa? Que solo se podrá usar, solo, nada más que solo, se podrá usar para una intervención quirúrgica. ¿Qué opinas? No, No, pues asociado. el paciente va a sentir dolor porque es un analgésico débil. Por lo tanto, preferencialmente se debe de emplear con otros fármacos. Pero actualmente ya no es muy utilizado. Cuando apareció, es uno de los primeros que se usaba. Todavía existe, sí, pero actualmente ya no se usa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que puede afectar la capacidad funcional del hígado del paciente, generando hasta una hepatotoxicidad. ¿Y eso por qué? Porque a la hora de metabolizarse, pasar por el hígado, se forma este metabolito que puede generar toxicidad hepática. Mira, qué interesante. ¿Listo? ¿Qué efectos adversos genera? Bradicardia, reducción del ritmo cardíaco y, por supuesto, puede generar descensos en la presión arterial, generando una hipotensión. Entonces, este fármaco ya no es muy usado, ¿sí? Pero, ¿quiénes son los que con frecuencia se usan? La familia de los fluorados. ¿Listo? También son compuestos químicos, por supuesto, como lo hemos visto, pertenecientes a los anestésicos halogenados. Claro, tienen, por supuesto, flúor principalmente. Pero el requisito indispensable para poder ser utilizado en anestesiología es que tienen que pasar por el proceso de vaporización. ¿Por qué? Porque tú lo notas aquí, lo estás notando. Ambos vienen en formas farmacéuticas líquidas. Y como tal, no se puede aplicar por vía respiratoria. Entonces, es necesario y obligatorio la presencia de ¿quién? Del oxígeno y, por supuesto, del vaporizador, que es esa máquina que hemos visto hace unos minutos atrás. ¿Y para qué servirá el vaporizador? Evidentemente, pues,
para convertir este líquido en gas. Por lo tanto, no se usa solo, sino asociado con el oxígeno y, por supuesto, con otros fármacos. Pero, ¿qué ocurre? Tiene posibilidad no de dañar el hígado, sino de dañar el riñón. ¿Y cuándo se incrementará esa posibilidad? Cuando se apliquen más dosis de estos fármacos. Ahora entendemos por qué se usa fármaco A, B, C, D, E para reducir la dosis. Y al reducir la dosis, cada uno va a tener su efecto pequeño, pero que se van a asociar todos los efectos y sobre todo el efecto adverso se va a reducir. Tienen un proceso metabólico mínimo, por lo tanto no producen ese metabolito hepatotóxico que vimos hace unos minutos atrás. No produce arritmias cardíacas, pero puede generar una ligera depresión respiratoria. Oye, qué interesante, ¿ve? Perfecto. El óxido nitroso, miren qué bonito aquí el balón, ¿ve? Esto obviamente sí tiene gas. Ahí sí hay gas. ¿Sí? Por lo tanto, miren acá, es otro anestésico débil, pero de potencia analgésica. ¿Qué significa? Que no te va a permitir que sientas dolor. Ahí está bien. Pero yo te pregunto, ¿será suficiente para ser sometido a la cirugía? No sientes dolor nada más, ¿ah? Pero estás estás despierto. consciente. Estás consciente. ¿Te van a poder abrir por acá con el bisturí? No. No. Tal es así que incluso, chicos y chicas, antiguamente, ya no es muy usado ya, era empleado por el odontólogo. Como gas de la risa. Exacto, muy bien, Margarita. Pero ¿por qué ya no se usa? Porque justamente el paciente, al recibir este gas, no sentía dolor y trabajaba muy bien, pues, el odontólogo, pero no podía mantenerse estable, tranquilo, como dice su compañera, porque es considerado como el gas de la risa, el gas hilarante. Ah, ahí está. Historia de la farmacología. Hoy, ¿usan esto? No. Hemos ido todos alguna vez al odontólogo. ¿Qué usan? Jeringas y ampollas. Lidocaína, ahí en las encías. Y de pronto esa zona se adormece. Y el odontólogo trabaja tranquilamente. Hoy en día conocido como estomatólogo, ¿verdad? Así se le llama. Estomatólogo. No porque tiene que ver con el estómago, ¿ah? No, por si acaso, ¿ya? Pero ¿qué significa? Oye, este gas, ya por ser gas, estará conectado al vaporizador para que él pueda garantizar que pase por quién, por ese tubo, pues, y luego ingrese a través de la máscara. Pero ya se explicó, siempre asociado con quién principalmente, con el óxido. Pero como él es un anestésico débil, ¿qué significa? No deprime en un alto porcentaje al sistema nervioso central, es mínimo. Por lo tanto, no genera depresión respiratoria, en cambio los demás sí. Y tiene menos posibilidad de hepatotoxicidad. Pero acá sí debo de mencionar algo algo muy importante. Resulta que el óxido nitroso, chicos y chicas, ¿listo? También no se usa por esto. Porque se ha demostrado que cuando se usa por mucho tiempo, o sea, a largo plazo, una cirugía de 20 horas, ahí si es así, ¿listo? Puede afectar la capacidad funcional de la médula ósea. Y ahora te pregunto, tú lo sabes, ¿cuál es la función de nuestra médula ósea? Genera los elementos formes de la sangre. Excelente, Tania. Para que quede más claro, participa en el proceso de la hematopoiesis o eritropoiesis. Muy bien, Tania. ¿Qué significa? Gracias a nuestra médula ósea se forma, por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Y qué nos está diciendo aquí el profesor Acosta?
afecta la función de la médula. Por lo tanto, ¿qué significa? Que va a tener deficiencia la eritropoyesis. Por lo tanto, ¿qué pasa con los niveles de glóbulos rojos? Disminuye. Y yo pregunto, ¿cómo se llama el diagnóstico en la que el médico dice, tus glóbulos rojos están bajos? Anemia. Anemia, muy bien. Pero hay diferentes tipos de anemia. Cuando hay deficiencia de nuestra médula ósea, no se llama anemia ferropénica. Mielodisplasia. Por ahí va. Mielodisplasia, pero es muy general. Meloblástica. Se llama anemia, por ahí lo escuché. Megaloblástica. Muy bien. Ah, este es el detalle. Motivo por el cual el paciente que recibía por mucho tiempo terminaba con anemia aplásica. Y eso no es fácil de controlar. ¿Qué se emplea? La eritropoyetina, una hormona, que trata de decirle a la médula, trabaja más, trabaja más, trabaja más. Y si no funciona, hasta trasplante de médula ósea. No es una limitante para que no se use este fármaco por ese efecto adverso. Claro que sí, pues, claro que sí. Oye, mira, qué interesante, profesor. Qué interesante. Seguimos. Ahora, miren acá su particularidad en esta tabla. A través de del aire expirado, excreción. Esto es la excreción. La excreción. ¿Ya? La excreción. Se excreta el óxido nitroso en un alto porcentaje. El alotano, el enflurano, el isoflurano. ¿Ya? Pero acá dice, se excreta, sí se va a excretar, pero un porcentaje va a metabolizarse. Y yo te pregunto, chicos y chicas, si se metaboliza, ¿significa que llegó a la sangre o no? Lógico, pues. Sí, La única forma que un fármaco llega al hígado es cuando ha llegado al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso particular nos damos con la sorpresa que prácticamente la mayoría se excreta a través de la respiración, como lo habíamos mencionado. El sevoflurano y desflurano también, pero no he encontrado un dato exacto del porcentaje. Pero miren acá, así como entra un 90%, sale también un 90% y difícilmente se metaboliza. Por lo tanto, no se va a encontrar en la orina. Claro, si es gas. Imagínate, ¿cómo expulsaríamos un gas por la orina? A ver, a ver. Un gas por la orina no se pase, pues, profesor. Saldría burbuja, ¿no? Ah, no se puede, no se puede. La médula no produce glóbulos. ¿Ah? Pero recuerda que en este caso, el alotano, el enflurano, el isoflurano, el desflurano y sevoflurano son líquidos en realidad. ¿Sí o no? Son líquidos en realidad. ¿Y qué ha hecho el vaporizador? Lo ha convertido en micropartículas. Micropartículas. Son micropartículas de líquidos en realidad. Y si es líquido, ¿va a llegar o no al torrente sanguíneo? Sí, pues. Pero un porcentaje pequeño. ¿Y qué va a suceder? Miren. 5% se metaboliza. 2,5%. 0,2%. 0,002%. 3%. O sea, es mínimo la presencia del fármaco en el hígado. Pero a pesar de esa presencia mínima, forman sus propios metabolitos. ¿Y qué es un metabolito? Ya sabemos, pues, profesor, es el fármaco modificado químicamente gracias al citocromo P450 y que ellas servirán para ser expulsado, siendo la principal vía de excreción, ¿quién? La Renal. o sea, por vía renal. Muy bien, oye, profesor, todo eso, felizmente usted nos ha enseñado y hoy se está confirmando. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, aquí tenemos el desflurano, el isoflurano. Son líquidos. ¿Qué debe de pasar con ellos? Van a respirarse. Pero ¿cómo se va a respirar, profesor? Ya te lo expliqué. Ellos tienen que sufrir un cambio gracias a la presencia del oxígeno y al proceso de vaporización. Ahora estamos hablando de lo líquido. En cambio, el gas llega directamente, ¿sí? Una vez que este líquido es transformado o vaporizado en presencia del oxígeno
inmediatamente será inspirado. ¿A dónde llega? Por supuesto, aquí dice, a los alvéolos. ¿Y a quién le pertenece a los alvéolos? Obviamente a los bronquios. ¿Y los bronquios? A los pulmones. Inmediatamente, ¿a dónde se va? A la derecha, al torrente sanguíneo. Y gracias a la sangre se van a diferentes órganos. Pero el que nos interesa el día de hoy, ¿cuál es? El sistema nervioso. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a deprimir. Es decir, se da sus efectos. ¿Se va a quedar eternamente aquí? No, ya cumplió su función. Sale. Y de los otros tejidos regresan a la sangre también. Y luego, nuevamente llega a los pulmones y de los pulmones, doble flecha, sale. Claro, pues, profesor. Por eso la excreción, básicamente, de los gases es mayor por vía respiratoria. Excelente. Ahí está clarito. Entonces, ¿qué harán los fármacos desde el punto de vista farmacodinámico? Van a generar su acción farmacológica. Ahí está. Y van a aumentar la actividad inhibitoria del GABA. Profesor GABA, no nos explique por qué eso nos ha enseñado ya. A ver, pregunta. Este fármaco inhalatorio, gas o líquido, si actúa sobre el receptor GABAérgico, ¿qué ion trabaja ahí? Ustedes lo saben, todos lo saben. ¿Qué ion? Cloro. El cloro. ¿Ingresa más cloro o no ingresa cloro? Ingresa más cloro. Ingresa más. ¿Por qué? Porque todos estos fármacos son agonistas y los agonistas GABAérgicos aperturan canal de cloro y por supuesto los antagonistas GABAérgicos cierran el canal de cloro. Este canal de cloro, bueno, es un ion, es ionotrópico, pues, ¿sí o no? Y si entra más cloro, se genera una modificación en el potencial de la membrana. ¿Qué tipo de cambio genera en ese potencial? El incremento de cloro dentro de la célula neurológica del animalito o del paciente. También se explicó. Hiperpolarización. Muy bien, Helen. Hiperpolarización. ¿Ve? Ella ya no va a estudiar, ya. Helen no va a estudiar, va a repasar. Una miradita, nada más. Ya lo tiene acá, ya. Y eso tiene que pasar con todos. Porque yo te explico despacio, lento, y todos me entienden. Ahora me falta repasar nada más. Entonces, la hiperpolarización que genera analgesia, amnesia, relajación muscular, pérdida de la conciencia. Hasta ahí ya puede ser operado el paciente. Pero también puede generar depresión respiratoria, depresión cardíaca. Esto se debe de evitar. ¿Y cómo lo evita el médico, el anestesiólogo? Porque el paciente va a estar conectado, ¿han visto aquí? Como una especie de cablecitos. A sus monitores. Exacto, hacia una pantalla. Y ahí va a ver la función cardíaca, la función respiratoria. Exacto, muy bien. El EKG, ¿verdad? El electrocardiograma. Profesor, qué fácil. No cabe duda. Con razón, el examen es simple. Porque solamente me falta repasar, nada más. Todo lo que usted nos enseña está claro. Si no te acuerdas, aquí está. Oye, el GABA como tal, se une a su receptor, ingresa más cloro y genera hiperpolarización. ¿Eso hace, profesor? Sí. ¿Esto qué cosa es? El receptor del GABA. Y estas moléculas medio moradito, ¿qué cosa es? El neurotransmisor GABA. ¿Y qué hace? El óxido nitroso, el isoflurano y fluorano, pseudoflurano, se unen. Aquí están los fármacos. Se unen en el receptor GABA, por supuesto, y hacen lo mismo, pero con la diferencia que ahora hay más ingreso de cloro y generan más hiperpolarización. Si es ionotrópico, ¿cuántos dominios transmembrana tiene? 4. 4. Acá está. Pues, mírame, oye, qué fácil. Oye, o sea que el profesor me puede dar una figura y preguntarme muchas cosas de esa figura. Sí, sí, lógico. Si nos ha enseñado muy bien. Claro, lógico, pues, profesor. Y eso lo explicó hasta con videos también, ¿no? Veamos aquí, miren, esta curva.
Vamos a comparar el grado de liposolubilidad versus la potencia analgésica. ¿Qué observas ahí? Oye, por ejemplo, aquí está, el óxido nitroso. Tiene esta potencia y tiene esta solubilidad. El xenón. El xenón ya no es muy utilizado, pero alguna literatura lo menciona. Ahí está. El ciclopropano. Ahí está. El dietil etílico, el dietil etílico. El enflurano, ahí está, este enflurano, sí. El cloroformo. Oye, mira, el cloroformo. Y el halotano casi están por ahí. Ya está. Oye, qué interesante, profesor. ¿Qué acabamos de hacer? Simple y llanamente hacer trazos para comparar. Obviamente, si fueran números, aquí está el más pequeño, 1, 2, 3 y el más alto. Eso significa potencia. Liposolubilidad, ¿qué significa? Mientras más a la izquierda esté, es menos liposoluble. Mientras más a la derecha se encuentre, es más liposoluble. Y lo mismo es la potencia. Más arriba, más potente. Más abajo, menos potente. Listo. ¿Recuerda que el óxido nitroso no tenía una alta potencia anestésica? ¿Lo dijimos o no? Ahora, ¿me puedes explicar por qué? Porque no es muy liposoluble. Exacto, Margarita. Ahí está la figura, profesor. Pregúnteme esa figura, todo lo que usted quiera, profesor, lo vamos a hacer bien. Es que, bien claro dice acá, tiene una liposolubilidad, sí, pero es tan pequeña que, por supuesto, ¿cuánto llegará al cerebro? Mínimas cantidades, pues. Y si hay mínima cantidad en el cerebro, ¿qué va a suceder con la acción y el efecto? ¿Será pequeño, suficiente para someter a la cirugía al paciente? No. No, pues. Pero mira acá. El halotano tiene una mayor liposolubilidad que todos los demás, ¿o no? Sí, pues. Por lo tanto, tiene una excelente eficacia, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué ya no conviene su uso? Lo dijimos. Muy tóxico. Muy tóxico. ¿A qué nivel, sobre todo? Hepatotóxico. A nivel hepático o a nivel del hígado. Muy bien. Entonces, como que tiene beneficios, pero también puede generar perjuicios. El cloroformo también, pero muy tóxico. Pero mira acá, ¿con quién nos quedamos? Con el enflurano. Si aquí está el enflurano, por ahí a su ladito estará el isoflurano, el sevoflurano, etc. Ah, excelente, profesor. Entonces, definitivamente, la familia de los fluranos tienen una liposolubilidad óptima y adecuada, suficiente para garantizar su potencia correspondiente, de tal manera que se dará su efecto farmacológico y, por lo tanto, solo no, con otros fármacos van a garantizar una buena intervención quirúrgica. Listo. Ahora vamos a ver a los que se aplican mediante inyección endovenosa o intravenosa. Ya se te explicó, directo al torrente sanguíneo y luego a este sistema nervioso. ¿Y quiénes se encuentran dentro de este grupo? Los barbitúricos y los no barbitúricos. ¿Listo? Los barbitúricos hay en tabletas y en ampollas. Por supuesto, aquí descartado la tableta, pero hay otros que solamente vienen en ampollas y vamos a verlo en esta oportunidad. Profesor, pero disculpe, ¿un barbitúrico también no es el fenobarbital? ¿Sí? ¿Y por qué no está el fenobarbital sabiendo que es un barbitúrico? Porque el fenobarbital no es utilizado en anestesiología, sino se emplea en las convulsiones. Ay. Este barbitúrico, estimados estudiantes, se caracterizan porque son principios activos que también son neurodepresores, al igual que los inhalatorios. Pero aquí viene lo interesante. Se caracteriza porque fundamentalmente son hipnóticos. Pregunta, ¿qué significa que un fármaco sea hipnótico?
Te causa sueño, profesor. Muy bien, señorita, produce sueño. ¿El diazepam es otro hipnótico? Sí, sobre todo en ampolla, porque la tabletita tiene menos efecto, ¿no? Te quiere hacer dormir, pero la ampolla, la vena, te duerme. Ya. Ajá, ya, bueno. Pregunta, si te provoca sueño, te duerme, ¿podrá generar relajación muscular, sí o no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Me acuerdo? Te va a sedar. ¿Podrá generar analgesia, sí o no? Brian Si te Ramírez relajas, sí. Escuela. No. Si está relajado, por ejemplo, si a una persona le aplican diazepam porque está muy agresivo, ¿se va a provocar un efecto analgésico? No. No. No, chicos, solo está bien dormido. El detalle es que si tú lo golpeas, no va a reaccionar porque está sedado. Pero el dolor se siente. Y prueba de ello es el éter. Cuando le presionamos la colita al ratón, no sale corriendo, pero sí salta. Grita, ¡chi! ¡chi! Grita. ¿Y por qué grita? Porque le está doliendo. Ya, profesor. Ahora yo te pregunto, ¿solo con este fármaco, tiopental o pentobarbital, se puede operar? No. No, profesor. No. ¿Listo? Este grupo de fármacos, sobre todo el primero, es considerado y conocido como uno de los mejores inductores de la anestesia general por vía intravenosa. Por vía intravenosa es considerada como el mejor inductor de la anestesia general. Cabe mencionar que el pentobarbital también se puede usar en veterinaria. ¿Qué significa eso? Que con frecuencia se emplea en los animalitos. O sea, si el veterinario quiere operar a su paciente, que es un perrito, un gatito, etcétera, ¿puede usar pentobarbital? Sí, pero ¿será suficiente el solo? No. Y resulta que en nuestras prácticas hemos usado pentobarbital. Lo hemos dormido, lo hemos sedado, pero no se le ha generado analgesia. Luego tenemos a los no barbitúricos. Y aquí están los opioides, o también llamados narcóticos. Narcóticos. ¿Listo? Este grupo de fármacos se caracterizan porque principalmente generan efecto analgésico. O sea, va a hacer que el paciente no sienta nada de dolor. ¿Tiene o no que utilizarse este medicamento junto con los demás? ¿Qué opinan? Sí, profesor. Claro, pues, profesor. Acaba de decirlo. El tiopental genera hipnosis, relajación, hasta inconsciencia, me olvidé eso, hasta inconsciencia. Pero no hay analgesia. ¿Quién va a generarlo? Este fármaco que estamos mencionando. El más poderoso de todos y el más tóxico es la morfina. Es por eso que él se deja como última opción. ¿Ah? Pero se puede utilizar, por ejemplo, estos fármacos. Alfentanilo, fentanilo, remifentanilo, petidina, metadona y el menos peligroso y tóxico. No estoy diciendo que no sea tóxico, el metadona. Pero aquí viene una particularidad, que estos fármacos que acabo de mencionar son controlados, son fiscalizados por la DIGEMIT. Al igual que todos en realidad, no se encuentran así nomás,
Solamente con prescripción médica, el químico farmacéutico tiene la obligación de solicitar. En el hospital vienen pues con su formato especial, ¿no? Del paciente, diagnóstico, fármaco. Pero ese mismo recetario va a llegar a la botica extrahospitalaria afuera y también se tiene que verificar. Y cuando son narcóticos, sobre todo la morfina, fentanilo, alfentanilo, etcétera, son con receta retenida, ustedes lo saben. ¿Qué significa? La receta se queda. ¿Por qué? Porque nosotros como químicos farmacéuticos tenemos que llevar un libro de narcóticos, se llama. Así como hay libros de estupefacientes, ¿está? De narcóticos. Y trimestralmente tenemos que rendir cuentas a la DIGEMIT. Y por si acaso, la morfina, sobre todo él, ¿no? Porque es más tóxico, se compra en la DIGEMIT. Y recién los establecimientos farmacéuticos lo expenden, ¿listo? Para situaciones críticas, como dolor tipo cáncer, cirugías, etc. ¿Sí? Pero si la morfina es la última opción, profesor, ¿cuáles son los que comúnmente se emplean? El fentanilo, alfentanilo, remifentanilo como primera opción. Ya el médico decidirá petidina, metadona, inclusive el tramador. Será decisión exclusiva del anestesiólogo. Todos ellos que son analgésicos. Pero vamos a colocar por aquí al lado izquierdo. Luego tenemos, ¿qué cosa? Otro grupo de fármacos, los neurolépticos. Voy a jalarlo por acá. Los neurolépticos se caracterizan porque fundamentalmente son hipnóticos. Estamos hablando de los que se administran por vía parenteral directo a la vena, porque hay tabletas y acá no se usan las tabletas. ¿Sí? Son hipnóticos, por lo tanto son relajantes musculares y por lo tanto también hacen que pierda la conciencia. Se lo cedan, pero no producen analgesia. Y aquí encontramos, por ejemplo, al droperidol, el haloperidol. Siendo el primero una de las mejores alternativas, el más usado. Dependerá del médico si lo considera o no, ¿eh? Yo estoy hablando en términos generales. ¿Listo? Y también se le conocen a este grupo de fármacos como neurolépticos. Vamos a colocarlo con rojo. Neuroléptico. Inclusive algunos anestesiólogos o cirujanos dicen, hay que operarlo, sí, necesito el efecto neuroleptoanalgésico. Neuroleptoanalgésico. Neurolepto, que viene de neuroléptico. Y analgésico, que viene de los opioides o narcóticos. Y por ejemplo, pueden mezclar droperidol, droperidol con uno de ellos tres, alfentanilo, fentanilo o remifentanilo. Y si lo mezclan, ¿qué efecto van a conseguir? Neuroleptoanalgésico. Solo lo decidirá el médico. Nosotros no. Nosotros jamás. Oye, qué interesante. Pasamos a las benzodiazepinas. Ustedes sí lo conocen. Aquí hay cualquier cantidad, ¿sí o no? Diazepam, alprazolam, bromazepam, temazepam, flunitrazepam, nitrazepam, clobazam, clonazepam, etcétera, 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 etcétera. Pero no vamos a mencionar a todos. No. Las benzodiazepinas en ampollas tienen la capacidad de generar un efecto hipnótico. Por ejemplo, también relajación muscular. Y van a modificar el estado de conciencia. Claro, directo a la vena. ¿Pero producen analgesia? No. Falta, pues, falta. Y es común y frecuente que se usen asociados con los anteriores, ¿sí? ¿Y qué fármaco? En primer lugar, el midazolam es el más usado, pero también puede usarse el diazepam y otros, ¿no? El flunitrazepam, el flurazepam, pero el más usado en anestesiología es el midazolam, porque es un potente hipnótico. Ah, ya está. Excelente, profesor. Ya obvio, tiopental, fentanilo, droperidol, midazolam. Van 4 fármacos hasta ahí. Pero ¿qué pasa si de pronto este médico cirujano
decide que obligatoriamente se le tiene que intubar al paciente. Para ello, no solo será suficiente que esté bien dormido y sedado el paciente, sino que se genere una potencia sobre la relajación muscular. Y estos relajantes musculares son los relajantes más potentes que existen. Más potentes. Pero el requisito es, se emplea si se va a intubar. Porque recuerdas que dijimos que el tiopental es relajante muscular, ¿o no? Sí, pues, es relajante muscular. ¿El midazolam es un relajante muscular o no? Sí, pues. ¿El droperidol es otro relajante muscular porque produce hipnosis? Sí. Pero estos fármacos son más potentes en lo que respecta a la relajación muscular. ¿Y qué fármacos se encuentran aquí? Y tú sabes qué es eso. ¿Qué significa esas siglas? El primero. Bloqueador neuromuscular despolarizante. No, Muy despolarizante. bien, excelente. Neuromuscular no ¿Y qué fármaco se encontraba en el primer grupo? Aquí. subsinilcolina. Excelente. O también llamado suxametonio. Es un agonista nicotínico que estimula el receptor nicotínico para aperturar y facilitar el ingreso de sodio al interior de la placa neuromuscular y generar despolarización, mayor despolarización. Y el que produce parálisis espástica. ¿Eso hoy no te lo he tomado indirectamente? Indirectamente, ¿no? Ahí está. ¿Y quién se encuentra dentro de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Becuronio. Muy bien. Becuronio, rocuronio, mevacuronio. ¿Qué cosa es? Es un antagonista nicotínico, por lo tanto bloquea el canal de sodio, por lo tanto inhibe la despolarización y genera relajación muscular. ¿Y cómo se aprecia? A través de la parálisis flácida. Que cuando se aplica con la neostigmina, hay un efecto antagónico. Pero si la succinilcolina se aplica con la neostigmina, hay un efecto sinérgico. Y todo eso te hemos tomado hoy, porque lo hemos hecho en una práctica. Ya está. Luego tenemos el propofol, la ketamina y el etomidato. Estos tres fármacos también forman parte de la anestesiología, pero son considerados como anestésicos de corta duración. De corta duración. ¿Listo? La ketamina, ¿lo hemos usado o no en una práctica? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la ketamina? Anestesia disociativa. Exacto, Gele. Y se caracteriza porque actúan sobre el receptor NMDA. Receptor NMDA. En cambio, todos los demás, excepto los opioides, por supuesto, y los neurolépticos, actúan sobre el receptor GABAergico. Y obviamente lo relajan. Los opioides actúan sobre receptores opioides, receptores mu, delta y kappa. Receptor mu, delta y kappa. Siendo el mu el que tiene el efecto analgésico. Los neurolépticos actúan sobre el receptor dopaminérgico. Las benzodiazepinas actúan sobre el receptor benzodiazepínico, es decir, receptor GABAergico. Oye, y esto ya lo dijimos, pues, profesor, actúa sobre el receptor nicotínico. El propofol, receptor GABAergico. La ketamina, receptor NMDA. El etomidato, receptor GABAergico. El tiopental, receptor GABAergico. El pentobarbital, receptor GABAergico. Oye, o sea, la mayoría actúa sobre el receptor GABAergico. ¿Recuerdas de qué murió Michael Jackson? Sobredosis de morfina. De morfina. No fue morfina, Tania. ¿No fue morfina? No fue morfina. ¿Cocaína? Heparina tampoco. Propofol. Muy bien, Geraldine. Propofol. No fue propofol. Propofol. Oye, y seguramente este paciente se aplicaba esa dosis para estar un poquito más relajado. No usaba, por supuesto, grandes dosis. Pero al parecer, en la última aplicación se pasó de dosis, ¿o no? Sí, pues. Y murió por un... Ese medicamento puede generar ¿cómo se le dice?
Dependencia. Dependencia, ajá. Ah, sí, sí. Pero no olvidemos que este paciente, o en este caso Michael Jackson, se aplicaba porque estaba más, o sea, seguramente la tensión y el estrés, y como es un neurodepresor, lo mantenía más tranquilo, más relajado, realizaba sus actividades, ¿sí? Pero ya se había vuelto, entre comillas, dependiente. O sea, si no usaba, él pensaría que le iba a salir más su espectáculo. Fármaco Y parece, dependiente. así es, y parece que se le pasó la mano y finalmente muere, ¿no? Oiga, profesor, qué interesante. Entonces, ¿qué hemos visto? Diferentes fármacos. Aquí están, algunos representantes. También son fármacos de acción sistémica, por supuesto, pues profesor, si se aplica directo a la vena, ¿qué significa? Hay un buen proceso de absorción, distribución, metabolismo, excreción, siendo la excreción efectivamente por vía renal principalmente. Aquí está el tiopental líquido, miren, el droperidol, aquí está el midazolam, aquí está la succinilcolina, aquí está el fentanilo, aquí está el rocurona. Todos ellos pertenecen a estas familias. Ah, profesor, o sea, un barbitúrico, aquí está. Correcto. La benzodiazepina, aquí está. Un opioide, aquí está. Un neuroléptico, aquí está. ¿Sí? Un bloqueador neuromuscular no despolarizante, aquí está. Y un bloqueador neuromuscular despolarizante, aquí está. Profesor, así tomen el examen con flechitas, pues. ¿Por qué no? ¿Verdad? Ah, Así ya. como hoy, profesor, así como hoy. Así. ¿Me has entendido o no? Lógico. Entonces, ya entendiste la clase. ¿Qué te falta? Repasar. No Ajá. puedo decir esto, ¿no? Oye, ese día lo entendí al profesor y ahorita no me acuerdo nada. No, no creo que digas eso. No, no. Cuando tú leas, repases, veas los videos, mira, sí, claro, esto lo explico ahora. Ya me quedó claro ya. ¿Cómo voy a salir desaprobado? Ah, lógico. Solo si no estoy atento, ¿no? Yo veo que 1, 2, 3, 4, 5 personas nada más tienen encendido su camarita. Ahí los veo que están atentos. El resto no los veo. No los veo si estarán escuchándome, estarán haciendo otra cosa. Solo ellos lo saben. Esperemos que pongamos el empeño suficiente y la dedicación para demostrar que hemos aprendido. Y eso me va a servir para fármaco 2. ¿Quién te enseñará? No lo sé. Puede ser que yo o puede ser que no. Usted, ¿Listo? profesor, para seguir con la misma idea. Uy, sería ideal, pero no depende de mí, ¿no? No depende. Vamos a pedir. Muy Nos bien. cambiamos Ahora, de chicos, horario. para culminar, miren, acá está el mecanismo de acción de manera gráfica. Aquí está el GABA, se une al receptor GABAérgico. Los barbitúricos se unen al mismo receptor GABAérgico. La benzodiazepina se une al mismo receptor GABAérgico. Los anestésicos inhalados se unen al mismo receptor GABAérgico. Solo la picrotroxina, y voy a colocar acá el pentileno tetrazol, son convulsivantes. Y tú me vas a entender ahorita. Mira, mira, mira. Qué interesante, ¿eh? Ahora, veamos. Resulta que el GABA, que es un neurotransmisor, se une acá y lo va a activar. Y al activarlo, ingresa más cloro y genera la hiperpolarización. Ya tú sabes. Y eso genera la neurodepresión. Los barbitúricos como el tiopental y el pentobarbital se unen también en el mismo receptor, pero en otro lugar. ¿Y qué hace? Lo mismo, apertura y genera más hiperpolarización. Las benzodiazepinas como el midazolam, el diazepam, también se une al mismo receptor, pero en otro lugar. También genera hiperpolarización. Los anestésicos inhalados se unen también sobre el receptor GABAérgico y también aperturan el canal y generan hiperpolarización. ¿Y esa hiperpolarización qué genera? Neurodepresión. Son agonistas. Pero en cambio, si son agonistas, disminuyen la capacidad funcional del sistema nervioso central. El paciente está más tranquilo, más relajado y más dormido por la vena o inhalatorio. Pero acá dice convulsivante. ¿Qué tendrán que hacer estos dos fármacos para provocar crisis convulsiva en el paciente sobre este canal? Por lógica. ¿Qué le van a hacer? ¿Los cierra? Muy bien, Brigitte. Lo va a
bloquear. Por lo tanto, ya no ingresa más cloro. Se reduce la hiperpolarización. En lugar de haber neurodepresión, ¿qué va a haber? Neuroestimulación. Y esa neuroestimulación será responsable ¿de qué? Convulsiones. De las convulsiones. Pero aquí quiero decir lo siguiente, que estas dos sustancias químicas se usan fundamentalmente con fines experimentales, es decir, para inducir o provocar crisis convulsiva a los animales de experimentación. Oiga, profesor, qué interesante. Entonces, el GABA tiene que estar activo. ¿Y quién lo activan? Todos estos fármacos, menos el último grupo, porque lo bloquean. Entonces, nuevamente se repite. La hiperpolarización es la única responsable de la actividad farmacológica y, por supuesto, del efecto de estos anestésicos generales. Profesor, ¿Listo? quita esa PPT, está feíta. Eso quiere decir que ya se va. Uy. Todo tiene su final, como la No. canción de Héctor Lavoe, nada dura para siempre, ¿verdad? Así es. Pero tenemos que recordar los buenos momentos de nuestro curso. ¿Cuál es? Que el profesor le ha puesto todo el empeño suficiente para que ustedes me comprendan. Y yo voy a sentirme feliz y contento cuando ustedes pongan el empeño suficiente y me lo demuestren con la evaluación. ¿Listo, chicos? Bien, hemos culminado, estimados estudiantes, este ciclo académico bastante interesante y estoy seguro que hemos aprendido. Recuerdan que el primer día de clase dijimos, hay que tomarnos una fotografía mental, compara tus conocimientos del primer día de clase con este último día de clase. ¿Hemos aprendido algo o nada? No me digas nada, por supuesto. ¿Ah? Bastante, profe, muchas cosas. Por lo menos te acordarás, no creo, el nombre del curso, ¿no? Mucho. Creo que bastante. Y Mucho. eso te va a servir para Fármaco 2. Como Pero le dije